Gloria a nuestro Señor. Hermosas alabanzas. En verdad, debemos de anhelar eso, ¿no? Estar a los pies del Señor, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que sí, efectivamente, como dice esa alabanza, es el lugar más alto en el que podemos estar, ¿verdad? Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con Lucas 11, 14 al 23. Vamos a revisar hoy estos versículos. Lucas 11, 14 al 23. El que no es conmigo, contra mí es. Hijo, una declaración dura del Señor Jesús, pero a la vez hermosa, como lo vamos a ver. El que no está con él, contra él es. Así de claro, ¿no? Con toda claridad. Quien no está conmigo, dice el Señor, contra mí está. Y el pasaje que vamos a ver es cuando el Señor precisamente habla de una casa dividida, ¿no? No podrá prevalecer, no puede mantenerse. Un reino dividido no se puede mantener. ¿Ok? Y vamos a iniciar. Recordemos que veíamos, amados hermanos, la semana pasada, la enseñanza del Señor Jesús de cómo debemos orar, ¿recuerdan? ¿Cómo debemos orar? Ahora vemos cómo nuestro Señor continúa llevando a cabo su ministerio de liberación y sanidad. Pero esta vez las reacciones de los presentes no solo fueron de asombro, sino que en algunos de ellos se generó una intensificación de la oposición que tenían a Jesús. Sabemos que había quienes eran opositores del Señor, ¿no? Que no le creían y que incluso lo buscaban para tratar de tentarlo, ¿no? Y tratar de culparlo, ¿verdad? Entonces, esta mayor intensidad en su oposición, amados, los llevó a, ¿qué creen? A ser más osados todavía en cómo arremetían. Más osados que las veces anteriores, ¿eh? Aquí todavía se tomaron más atrevimientos. Incluso los llevó a mencionar que Jesús hacía obras por uno de los enemigos más antiguos de la humanidad, ¿no? Por Belcebú. Pero el Señor Jesús, a pesar de esas presiones y las falsedades que se levantaban en contra de él, desenmascara las intenciones de sus corazones. Gracias. Y su falta de fe, hablando como ese verdadero profeta de Dios que había venido al mundo. Les iba a demostrar quién era él. Vamos a verlo, vamos a leerlo. Una casa dividida contra sí misma, lo titula Reina Valera 1960. Y vamos a leerlo. Comenzamos con el 14, por favor, Luz. ¿Puedes tú 14, 15? Cada pantalla, lo que esté en la pantalla lo lee uno y le paso el micrófono al que sigue. ¿Parece? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Vale. Vamos a leer hasta el 24. 23, perdón. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. $18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Okay. 19. Pues sí, yo echo fuera los demonios por Belcebú.
vosotros hijos, ¿por quién los echad? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Así es. Vuestros hijos, ¿por quién los echan? 20. Mas por el dedo de Dios echó yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuere fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y le reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. Amén. Gracias. Ya llegamos al 23. Gracias, sí. Vemos al Señor Jesús expulsando un demonio mudo, ¿no? Y a la gente maravillada de lo que estaba presenciando. Pero ¿qué pasa? Vemos a otros que lejos de unirse a los demás en ese asombro, dividen su opinión y son llevados por soberbia a decir que el Señor Jesús hacía tales cosas, tales obras por Belcebú. O sea, imagínense. Ese personaje antiguo considerado como el príncipe de los demonios. Curioso, ¿no? Por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios, decían ellos. O sea que el mismo príncipe de esos seres, ¿no? Demoníacos, el príncipe de ese reino espiritual de oscuridad, ayudaba a Jesús a echar afuera a los mismos de su reino, ¿no? Suena curioso, ¿no? ¿Hasta dónde los estaba llevando su incredulidad? Imagínense. Su falta de fe. Era más fácil para ellos ver a Satanás, a Belcebú, haciendo obras, que ver al Hijo de Dios obrando. Imagínense cómo estaba su incredulidad y su falta de fe. Cómo estaban cegados. Tenían ojos que veían, que no veían, ¿no? Tenían ojos, pero no veían. Oídos y no oían. No se podían dar cuenta. Sí. Así es. Ponemos más nuestra confianza, ¿no? En otras cosas, en el mundo, que en el mismo Señor, ¿no? Así es. Hoy también se puede vivir ese tipo de incredulidad, ¿no? Oye, ponte a orar, Dios te va a levantar. Sí, pero pues yo también tengo que mover por acá y déjame ver, ¿no? El dicho del mundo que no está en la Biblia y que todos mencionan, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Ayúdate, que yo te ayudaré, ¿no? Ayúdate, que yo te ayudaré. Eso nunca está. ¿Dónde dice eso? Y todo el mundo le encanta decirlo. No, es que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. No, el Señor dice, yo te ayudaré mientras tú confíes en mí. Entrégame tu vida y toda tu confianza ponla en mí. Y entonces sucederán las grandes cosas, ¿no? Es increíble, ¿no? Hasta dónde los estaba llevando su incredulidad, su falta de fe. A decir algo más que curioso, como les decía, más bien no es curioso, más bien es algo ridículo, ¿no? O sea, es ridículo que el Señor Jesús expulsara demonios si estuviera siendo ayudado por el demonio, ¿no? Es lo que precisamente el Señor Jesús les va a llevar a entender, ¿no? Yo te diría, el mismo príncipe de los demonios está en contra de sus propios demonios. Pues es ridículo, ¿no? En contra de su propio reino, ¿no? Pues no, ¿verdad? Los mismos demonios reconocían quién es el Señor Jesús, ¿no? Pero estos hombres, imagínense, estos hombres no podían ver a Jesús, no podían ver, no les era revelado el Hijo de Dios, cuando, como bien dice usted, los mismos demonios sí lo reconocían, ¿no? Era más fácil que los demonios se sujetaran porque sabían quién era Dios, era el Dios mismo en la tierra. Por eso ellos lo respetaban, los mismos demonios, pero los hombres no.
Es más difícil que los hombres crean quién es Él que los mismos demonios. El mismo Satanás se dio cuenta quién era cuando lo tentó, ¿no? Dijo, en verdad, este sí es el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y se alejó. Dijo, no. ¿Verdad? Entonces, en verdad, sabemos que esto no es la primera vez, ¿no? Que lo vemos. Había división de opinión sobre las obras de Jesús y que las opiniones eran diversas entre todos esos incrédulos, ¿no? Y aquí lo vemos en el 16, ¿no? Dice, unos le decían por Belcebú, haz estas obras, pero otros también para tentarle, le pedían señal del cielo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Otros para tentarle le pedían señal del cielo. O sea, había opiniones divididas, ¿no? Entre ellos. Unos decían Belcebú y otros pues decían, si eres, danos señal del cielo. Y yo les diría, ¿señal del cielo? ¿No les era suficiente con todas las señales que habían visto? Acababan de presenciar que un demonio mudo, ¿no? Había sido expulsado y en ese momento el mudo habló. Y querían más señales. ¿Qué más señales querían? ¿Sí? Y todo lo que ya hemos venido viendo anteriormente, que habían presenciado y todavía pedían señal. ¿Qué más señales querían? Vemos la división de esas opiniones muy clara, ¿no? Y, como bien decíamos, es bien característica del mundo. Sabemos que desde la época antigua hasta la actual, el mundo ha estado siempre dividido. No nada más en opiniones, sino en reinos, en culturas. El mundo vive dividido. Es parte de lo que generó pues la caída del hombre, ¿no? El pecado. Es parte de esa naturaleza del ser humano caída que quedó, que nos lleva siempre a dividir. Siempre. Eso es algo que el ser humano vive haciendo, a dividir, dividiendo, ¿no? Y sabemos que pues fue provocado también por Satanás, ¿no? Al tentar al hombre y el hombre no obedecer a Dios, el hombre se separó de Dios. ¿Se dan cuenta? Desde ahí se creó una división. El hombre tuvo que ser separado de Dios, condenado a la muerte eterna. Recordemos que espiritualmente cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación de Dios. Eso es lo que sucedió con la caída del hombre. Se separó de Dios. Esa es la muerte eterna, vivir separados de Dios eternamente. Pero es lo mismo que siempre, es lo mismo que siempre ha hecho Satanás, ¿no? Incluso cuando en la multitud de sus contrataciones, recuerdan, arrastró a una tercera parte de las estrellas del firmamento, ¿no? Entonces, podríamos estar viendo, sí, ellos creían que la obra de Satanás la estaba llevando a cabo Jesús, cuando la obra de Satanás se estaba llevando a cabo en ellos, los que estaban dividiendo sus opiniones, los que no podían ver al Señor, los que estaban siendo más bien tentados por Satanás, eran ellos, ¿sí? No Jesús. Jesús no estaba haciendo ninguna obra del enemigo. Ellos estaban bajo la obra del enemigo. ¿Se dan cuenta? Sí. Vamos a verlo. Vamos a ver esto. Apocalipsis 12, 3 y 4 nos deja ver claramente que quién es este divisor del mundo. ¿Quién es este que se separó de un reino al que pertenece inicial? Apocalipsis 12, 3 y 4. ¿Quién sigue? Lolita. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Amén. Gracias, Lolita. Ahí está, ¿no? ¿Quién es este ser que también se está mencionando en Apocalipsis? Pues el gran dragón escarlata, ¿no? La serpiente antigua, diablo o Satanás, ¿no? Con 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas.
¿Qué creen? Divididas, ¿no? Distintos, representan distintos reinos, como el ser humano lo ha hecho, como Satanás así planteó. Sabemos que él es ¿quién? El gobernador de este siglo, ¿no? El príncipe de este mundo, Satanás. Así, todo lo que hoy conocemos, los reinos que existen, ¿no? Las naciones, las uniones, todas esas cosas, pues ¿quién las planeó? Ese orden es el orden que él puso aquí en el mundo, el orden mundial que hay hoy, ¿no? Actualmente. Y aquí está el que arrastró, incluso, ¿no? A las estrellas del cielo, que son todos esos ángeles caídos. Y fue una tercera parte. Imagínense cuántos demonios hay. Si es la tercera parte de las estrellas del cielo la que fue arrastrada, son cantidades. Es otro reino completamente que se dividió. Ahí está. Por eso, por esa razón fue que Satanás fue arrojado, expulsado del cielo, porque Dios no iba a permitir que su reino fuera dividido. Él, al arrastrar a estos, ¿sí? Por la multitud de sus contrataciones, ¿no? Como lo podemos ver en Ezequiel, él agarró y a muchos convenció y engañó. Así como engañó a Adán y Eva, ¿no? Así también a esa tercera parte del reino de Dios los arrastró. Pero por esa razón el Señor fue que lo expulsó, ¿no? Porque tal cual como lo dice el Señor Jesús, que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Que un reino dividido no puede prevalecer, no se mantiene, sino que va a caer, ¿no? Y Dios no iba a permitir que su reino fuera estropeado por el que siempre ha buscado dividir. ¿Se dan cuenta? Por eso Dios de inmediato lo expulsó. Dijo, ya no puedes estar aquí, ¿no? Y lo dejó condenado y maldito. ¿Sí? Dios no iba a permitir que su reino fuera estropeado por él. Por eso tuvo que expulsarlo junto con todos esos demonios a un reino de tinieblas que ya está acabado, ¿no? Es un reino que se dividió y de inmediato, al causar esa división, terminó ya acabado. Sabemos que ya tiene un destino, que es un destino que aunque él busque seguir manteniendo y levantando, ese reino no va a poder, ¿no? Va a estar acabado, terminado. Y ese que divide, pues está aquí en el mundo, ¿no? Él es. Por eso vemos tantas divisiones. Y aquí presenciamos una, en la discusión de estos líderes judíos, entre ellos mismos y contra Jesús, vemos cómo había división, ¿no? En sus opiniones, una división en él. ¿Sí? Esto nos lleva a esta primera reflexión. El reino dividido no permanecerá, pero tampoco sus habitantes. Eso es algo importante que debemos de saber. En un reino que esté dividido no permanece, dice el Señor Jesús. Pero lo que no se ha dado cuenta la humanidad es que al pertenecer al mundo, a ese reino gobernado por Satanás, no solo ese reino va a desaparecer, No solo lo que ha hecho en el mundo que ha construido Satanás va a desaparecer y va a ser arrojado al abismo con sus demonios junto con Satanás, sino que también todos los que formaron parte de ese reino serán arrojados y morirán en el fuego eterno. ¿Sí? Lo sabemos, eso es lo que ha predicado el Señor Jesús, lo que nos habla el Evangelio y las Escrituras, ¿no? Todo aquel que no haya creído en él, todo aquel que haya puesto su corazón, sus ojos en las cosas de este mundo, es contra él, ¿sí? El que no está con él es contra Jesús. Entonces, ¿de qué reino es? Pues del reino que escogió, ¿no? Del mundo. Y los que estén en ese reino son arrojados junto con Satanás. Dice el 19, ¿no? Bueno, ¿qué nos muestra más bien el 19, ¿no? Con toda claridad que solo hay un reino que tiene poder por encima del maligno. Y ese
es el reino de Dios. El 19 dice, les deja claro, pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Fíjense, qué importante cómo les dice el Señor Jesús. ¿Qué les deja ver? A ver, si yo echo demonios por Belcebú, como ustedes dicen, entonces los que de su pueblo intentan echar demonios, que sabemos que había quienes lo hacían, ¿no? Lo vemos en Hechos, ¿recuerdan? Aquellos que quisieron expulsar unos demonios y que en el nombre de Jesús y les dijo, perdón, yo ni los conozco a ustedes, y les dio una azotada que los dejó casi medio muertos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, todos esos que buscan echar demonios, entonces, pues también lo hacen igual, ¿no? Les dice él, a ver, si yo los echo por Belcebú, pues entonces ustedes, o sea, por eso dice sus hijos, los de su pueblo también lo hacen por el mismo, ¿no? ¿Por quién lo echan? Ellos mismos, dice, juzgarán, ¿no? Entonces le pregunten, dice que les pregunten a ellos y que juzguen si ese razonamiento, ¿no? Que le estaban presentando era correcto, ¿no? El que le estaban presentando a Jesús. Por eso el Señor Jesús les deja ver que si esto fuera lo contrario a lo que ellos piensan, entonces solo hay un reino, ¿no? Que les estaba siendo revelado. A ver, si no es por Belcebú, entonces, ¿de qué reino vengo? ¿No? ¿Quién puede hacer esto? Un reino dividido no lo puede hacer. No es por Belcebú, él no va a estar haciendo cosas en contra de su propio reino, sino ustedes entonces también estarían haciendo lo mismo. Dense cuenta, ¿no? Les está diciendo con toda claridad. Y más claro en el 20 les dice, mas si por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. A ver, si no es por Belcebú, ¿ya entendieron? Los demonios no pueden ser echados fuera por Belcebú, ni sus hijos lo harían. Entonces, ¿quién lo haría? Y si yo lo hago por el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. A ver, entiendan, les dijo, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Quién está delante de ustedes? ¿No? El reino de Dios ya está aquí, porque yo soy parte de ese reino. Lo hago por el dedo de Dios, no por el de Belcebú, ¿no? Por favor, ¿no? Estaba revelándoles el reino de Dios al cual deberían de pertenecer, ¿sí? Deberían de estar maravillados, admirados y regocijándose de que estoy haciendo estas obras, de que ya estoy aquí con ustedes. El Mesías prometido por todos los profetas que ustedes mataron, ya está aquí. Es lo que le estaba diciendo, ya se está cumpliendo la palabra. Y lejos de llenarse de gozo, ¿cómo estaban? Enojados, molestos y diciéndole que él lo hacía por Belcebú. ¿No? Solo les estaba mostrando el Señor Jesús que solo se puede pertenecer a un reino, que no puedes estar con dos reinos. No se puede servir a Dios y al demonio al mismo tiempo, ¿no? O sea, eso no puede ser. Por eso les decía yo, esto es ridículo lo que le estaban ellos planteando. Y el Señor los estaba invitando a ver la diferencia entre sus obras y las de los que sirven al mundo. Son diferentes, no pueden ser las mismas obras de Dios que las obras de los que sirven a las cuestiones mundanas, ¿no? Y lo vemos como lo dice Malaquías 3:18. Acompáñenme a leerlo, hermanos. ¿Quién tiene el micro? Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Amén. Se estaba cumpliendo, ¿se dan cuenta? Lo que el profeta Malaquías había hablado, lo que Dios había hablado por medio de Malaquías. Ahí se les estaba dando la oportunidad. ¿Sí? Entonces os volveréis, ¿no? Y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Ahí tenían que ver ellos
quién era el justo y quién era el malo, cuáles eran las obras del que sirve a Dios y el que no le sirve. Por eso les dice, a ver, no puede ser que no se den cuenta. Belcebú no puede estar haciendo las obras de Dios. Belcebú no iba a venir a expulsar un demonio para que éste hablara. Belcebú no iba a quitar el dolor de la viuda de Naín de ver a su hijo muerto, ¿no? El Belcebú no iba a venir a resucitar también a Lázaro, no iba a sanar a la hija ¿cómo se llama? El principal de Jairo, el principal de la sinagoga de Jairo, ¿no? Estas cosas no las puede venir a hacer él, a expulsar a la legión de demonios del Gadareno y que se vayan en un hato de cerdos. ¿Por qué Belcebú iba a hacer eso? Porque se volvió loco, ¿no? ¿Iba a estar en contra de su reino? No, las obras que están viendo son las del reino. La diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Allí estaba muy claro quién estaba revelándose enfrente de ellos, pero estaban imposibilitados para entenderlos. No lo podían ver, ¿no? El Señor Jesús les estaba dejando ver, como yo les decía, que solo se puede pertenecer a un reino, no puedes servir a dos, ¿no? No puedes servir a dos reinos. ¿Y para qué les estaba dejando ver esto? Ese es el segundo aspecto. Solo se puede pertenecer a un reino. No puede ser que yo esté trabajando para el otro y el otro para mí. No. Solo hay un reino. ¿Para qué se los dejaba ver? Para que dejaran ya la hipocresía en la que vivían, creyendo que sus obras eran buenas, ¿no? Recordemos que ellos creían que ellos eran buenos, que ellos hacían las cosas de Dios. No es verdad, ustedes están haciendo las cosas del mundo. Si no podían distinguir y reconocer a quien en verdad hacía las obras por el dedo de Dios, ¿cómo iban a poder discernir entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve? ¿No? Así como lo dice Malaquías. No podían verlo. Y eso mismo sucede, amado, yo te diría, en el mundo actual, como hablábamos hace rato. El hombre natural, el que no ha vuelto a nacer, no tiene la capacidad de discernir esto, ¿sí? No puede ver lo bueno y lo malo. Y tiene siempre una creencia de que hace lo bueno. Sin embargo, no sé si alguna vez ya les hablé de los 4 estados del hombre, ¿sí? Uno de los estados del hombre es un estado en el cual está caído. Después de haber estado, ¿no? Cuando fue creado en justicia, en santidad y en conocimiento de Dios, cae a ignorancia de las cosas de Dios. Una vez que peca, cae a pecar en lugar de vivir en santidad y ya no es justo, sino ya es culpable. Lo vimos creo el viernes, ¿no, Juan Carlos? Con los varones, los 4 estados, ¿no? Sí, se los puso. Así es como vive el hombre natural. No tiene capacidad de discernir esto. Por estar en ese estado de pecado y de ignorancia de las cosas de Dios, se llena de las cosas del mundo y pone sus propios valores. Ya no reconoce los valores verdaderamente que Dios le da, que Dios le había dado a Adán, ¿no? Sino que está en un estado caído, donde no lo puede, ni siquiera, no lo puede discernir, como estos hombres, ¿no? No podían ver a Jesús, no podían entender que era el dedo de Dios haciendo las buenas obras que habían sido profetizadas, ¿sí? Y es muy probable que el hombre natural hoy en la actualidad se mantenga creyendo que tiene un pie en el reino, ¿no? Que se puede salvar, pero la verdad es que están con el pie en el mundo. ¿Sí? Muchos creen esto. ¿Sí? Muchos, recordemos que los fariseos, ¿qué le decían? ¿No? Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo? Nosotros nos vamos a salvar por ser sus hijos. Y el Señor Jesús, y el mismo Juan les decía, pues no me vengan a decir que por ser hijos de Abraham irán al cielo, porque el Señor pudiera levantar hijos aún de estas rocas, ¿verdad? Sí, hermano, ¿quería comentar algo?
Dice, ya está con el Señor. Sí. Un sacerdote, era un borracho, era un desdomingado, era un mentidor, pero la gente cree que ya está con el Señor. Así es. Claro. Sí, esa falsa creencia, ¿no? Que el mundo ha comprado, que el enemigo ha metido en las mentes precisamente de los que están caídos, que no tienen la capacidad de entender las cosas de Dios, que tienen una revelación solamente natural, que es la que ha permitido Dios, que sí pueden saber que existe un Dios, pero que no saben que el verdadero y único Dios es el Dios de la Biblia. Y que no saben precisamente que están muertos en delitos y pecados, y les ha hecho creer Satanás, como les dijo, ¿qué le dijo a Adán y a Eva en un principio? No van a morir, no es cierto. ¿Quién les dijo? ¿Les dijo eso el Señor? No morirán. Si comen del árbol no se mueren. Lo que pasa es que Él no quiere que sean como Él. Y ahí está lo que usted está diciendo. El hombre natural cree que en cuanto se muere el cuerpo, está en el cielo, ¿no? Y es el consuelo más erróneo, ¿no? Hay una ignorancia total de las cosas de Dios, de su ley moral y su ley ética. Como bien lo dice, ¿cómo vivió? No, pues era un borracho, era esto, el otro. ¿Cómo quieres que esté en el cielo? Y nunca recibió al Señor. ¿Cómo puede estar en el cielo? ¿Qué dice la palabra? Y lo veíamos ahora, ¿no, Juan Carlos? En Santidad el viernes. Estamos viendo la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, como, no, sí, ya va a estar ahí. Y por eso, usted lo decía ahorita, ¿no? Están en los rosarios, rece y rece y rece y repite, creyendo que por eso van a salvar a su familiar, ¿no? Va a salir de ahí y se va al cielo, ¿no? Está en el purgatorio y pónganle 1000 velas, pónganle 1000 rosarios, háganle 1000 misas. ¿De dónde? Es más, ni purgatorio hay. Esa persona ya está en el infierno si no recibió al Señor Jesús. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿No? Pero eso fue un invento precisamente del enemigo que se metió pues en toda la cultura romana, ¿no? Y las indulgencias precisamente ya les he platicado de Tetzel, ¿no? Un fraile dominico que contrató el Papa León X porque querían construir la Basílica de San Pedro y necesitaban muchísimo dinero. Y entonces el Papa emite una indulgencia especial en donde decía que si tú metías el dinero a la alcancía, era tan especial esa indulgencia que apenas sonaba la moneda y el alma salía del cielo. Digo, salía del purgatorio inmediatamente. Imagínense, esta persona Tetzel, este dominico, lo contrataron, porque pues no hay otra, ¿no? O sea, para esta labor comercial de conseguir el dinero para la construcción de la basílica, que era tan dramático y tan bueno histriónicamente para presentarlo, que dicen que se presentaba, sonaban tambores. Y entraba él y toda su comitiva, ¿no? Mensaje del Papa, ¿no? Hay una indulgencia poderosísima donde sus familiares, seres amados, podrán salir del purgatorio. ¿Cómo, no? Imagínense qué tan poderosa es, les decía, que si alguno de ustedes aquí hubiera violado, se atreviera a violar a la Santa Madre del Señor, con esta indulgencia saldría del purgatorio. Así se los planteaba, ¿eh? Imagínense a qué grado llegaba. Si alguno de aquí violara a la mamá de Jesús, con la indulgencia del Papa, sale. Era una farsa. Y eso fue precisamente, es en la misma época que Martín Lutero ya estaba en la Universidad de Westminster y todavía era fraile católico, ¿eh? Él perteneció a una orden agustina, pero por su talento y aprendizaje lo mandan y le dan una beca en esa universidad, hace un doctorado y empieza a enseñar en la universidad. Pero cuando se entera de eso, dice, no es posible. ¿Qué están haciendo, no? ¿Qué es esto de las indulgencias? Y ahí empezó el Señor a trabajar
en un hombre que ya había puesto lo que hablábamos, la revelación especial, que ya había leído la palabra, ¿no? Que el Señor ya le había quitado la venda. Se pone a leer Martín Lutero y dijo, no puede ser, ¿qué estamos haciendo? El justo por la fe vivirá, ese es el que lo hace que él vuelva a nacer. En ese momento el Señor le quita, cuando lees el salmo, el justo por la fe vivirá. En ese momento dijo, no es por las obras, porque él estaba ahí, ¿qué creen? Porque quería salvar a sus familiares. Él decía que podía ganar indulgencias, podía ganar viviendo irreprensible para el Señor en un monasterio, ¿no? Con eso ellos creían, y la iglesia lo sigue creyendo, déjenme decirle que no ha quitado ese tipo de cosas. En 1994 vuelven a emitir el catecismo y vuelven a hablar de que el Papa es infalible, de que el Papa, o sea, pueden perdonar ofensas, que se necesitan las obras, que pueden tomar de las obras de los santos, ¿sí? Que de ahí tú puedes tomar para poder salvar. O sea, son cosas increíbles, ¿no? Pero podemos ver, ¿no? Realmente cómo estaban cegados, ¿no? Y son las ideas que ha puesto Satanás en ese reino que está aquí en el mundo, ¿no? Y es lo que más cree la gente. La mayoría sabemos que del mundo trae esas ideas de que las obras salvan. ¿Qué vas a comentar? Ya ves que ella la Basílica de Guadalupe está todavía la parte donde van a pagar permiso para tomar. Y hay una fila. ¿Que son qué? Como los juramentos, ¿no? O algo así. Van y juran, ¿no? Porque antes del año hay la intención, van a pagar un permiso. Un permiso. Imagínate, Señor, necesito un permiso para pecar un ratito y luego regreso, ¿no? Porque es la boda de mi hija, entonces sí me tengo que poner alegre. ¿Qué es eso, no? O sea, bueno, está bien, imagínense, ¿no? Pero ponle tu moneda. Ahí sí. Y sabemos que sigue sucediendo. Se divorcia alguien y no, pues que no se puede casar porque la iglesia tiene que dar el permiso, ¿no? Y no, pues van con el Papa los políticos, ¿no? Pasó creo que con Fox, ¿no? Cuando se quiso casar con Marta Sagún. No, con Peña, creo, ¿no? Se quiso casar con Gaviota. Bueno, van hasta allá arriba, donde les dan el permiso. Ya tienen el permiso para casarse, porque soy el Papa. ¿Qué es eso, no? Son cosas en verdad de un mundo caído, un mundo bajo el divisor, ¿no? El que quiso mover toda la doctrina, dividirnos y tener confundido a la humanidad, y la humanidad ahí sigue y sigue creyendo. La tercera enseñanza nos muestra esta reflexión que no puedes estar con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios, ¿sí? O sea, no puedes estar haciendo las cosas que el mundo ha dictado, porque sabemos, por ejemplo, ahorita que hablamos de la religión, las cosas que ha puesto la religión y decir que estás cumpliendo con las cosas del mundo. Digo, perdón, con las cosas de Dios, porque vemos que esas cosas ni siquiera están. Si tú les dices, ¿me podrías enseñar dónde puso Dios las indulgencias en la Biblia? Yo leo que no es por obras, es por gracia. Y el Señor Jesucristo es el que pagó para perdonar los pecados, ¿no? Pero si tú les dices, muéstramelo, pues no lo van a encontrar, ¿sí? Necesitarían hacer una Biblia donde le añadan y le quiten y no lo encuentran. Te van a decir, está entre las ordenanzas de la Santa Iglesia Católica. Bueno, ¿y ese libro quién lo escribió? Dios. Dios no inspiró ese libro. No, fue el Papa León X el que dijo la indulgencia. Bueno. ¿Y quiénes eran ellos? Basta ver cómo vivían, ¿no? Sí, lo ponían a modo, exactamente, ¿no? Porque lo veíamos, pues necesitaban construir la basílica. ¿Cómo le hacemos para sacar lana? Ya. ¿Sí? Y precisamente Federico, uno de los nobles que estaban en Alemania, precisamente él quería separar y ya no tener esa influencia, que se empezaron a dar cuenta que en Roma se vivía de una manera inmoral, increíble, que fue otra de las cosas que vio Martín Lutero.
¿sí? Él todavía subían los escalones besando cada escalón para llegar a Roma. Pero cuando él fue a conocer ese lugar, ya se hablaba de cómo vivían inmoralmente, ¿no? Pero dice que se sorprendió y se decepcionó de que era peor de lo que había escuchado. Sabemos que los papas, los que hacia abajo obispos y todo, tenían mujeres, tenían amantes, hacían orgías. O sea, era una inmoralidad total. Pero él nunca lo imaginó. Él era un hombre fiel y que creía. ¿Sí? Todavía cuando él hace sus 95 tesis, hay una defensa para el Papa. Fíjense, él todavía lo defiende diciendo que, bueno, que el culpable no era el Papa, sino que era la interpretación y que él nunca tuvo esa intención. Pero cuando Dios le empezó a abrir, una vez que tiene la revelación especial de la palabra, él ilumina el Espíritu Santo y le deja entender, se da cuenta y dice, esto no es posible. Y en Alemania ya se estaba gestando un movimiento. Pero es cuando les dicen, ok, ¿quieres separarte? ¿Quieres tener tu propia, no sé, abadía o como le llamen, tu obispado en Alemania? Participa de las indulgencias nuevas. Eran 25,000 rublos, no sé, que no tenía incluso este personaje de Federico, y le dice, bueno, te pongo en contacto con un banquero y el banquero te los va a prestar, ¿sí? Pero, dice, tú le vas a pagar esto a él y la otra parte a mí. Y tienes que imponer estas indulgencias para que juntes, ¿no? Ducados eran, creo, 25,000 ducados, lo que le estaba costando para tener él su abadía. Y el otro, pues no tengo tanto, ¿no? Le dice, no tengo tanto dinero, no te preocupes. Nosotros tenemos un banquero que te vamos a presentar. Por ahí está, es histórico, ¿eh? No crean que les estoy contando. Ahí está el nombre, digo, mi memoria no me da para más. El nombre del banquero, lo ponen en contacto, pero le dice, ¿y cómo le voy a pagar al banquero? No te preocupes, ya tenemos la solución. Tetzel, este fraile dominico, va a ir a presentar y te va a ayudar a presentar a todos la indulgencia nueva del Papa, con la cual vas a sacar más de 25,000 para pagarnos nosotros, ¿no? Fíjense de qué manera. Pero ya estando ahí, porque precisamente la Universidad de Westminster, donde estaba Martín Lutero dando clases, ya, era aledaña al castillo de este hombre. Entonces, pues ya él se empezaba a dar cuenta de todas las cosas. Gloria a Dios que el Señor lo llevó a ese lugar para que él tuviera libertad de empezar a enseñar. Y cuando le he revelado todo, pues ya se empieza a predicar ya la palabra de Dios y el evangelio puro, ¿no? Después ya sabemos que viene la persecución contra él. Bueno, ya me hice un paréntesis grandote, perdón, pero es bueno que lo sepamos, ¿no? Es bueno conocer de dónde viene nuestra doctrina. ¿Qué fue lo que hizo Dios para preservar su bendita palabra? Fíjense qué hermoso es la obra del Señor. Él decidió dejarla escrita para que no hubiera errores. Pero sabemos que antes esto no querían que llegara, estaba en latín, en la Vulgata latina, y ¿quién sabía latín? Nadie. Muchos decían, ni leer sabemos, ¿no? Nuestro idioma. Pídanos leer latín. No se preocupen, nosotros sabemos latín y nosotros les vamos a explicar lo que dice. Y pues ya vieron que les explicaron, ¿no? No era la palabra lo que les explicaban, sino sus ideas, ¿no? Pues sí, ahora sí, como hay otro dicho, ¿no? Del mundo que dice, en tierra de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Pues el que sí sabía leer, pues les podía contar, ¿no? Si todos estamos ciegos, imagínense, y yo les digo, ¿qué creen? ¿No? Nadie ve. En este lugar que estamos, este lugar tiene paredes de oro. Ay, y los ciegos, pues sí, ¿no? Ay, qué bonito. ¿Y qué creen? ¿No? Con sus diezmos, compré una pantalla de 80 pulgadas HD y está aquí nuestro proyector que pues, ya más o menos anda dando las últimas, ¿no? Una pantalla, bueno, sí da 80 pulgadas más o menos, pero no es lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero pues como no ven, pues yo les puedo contar. Pues sí, así lo pensaban. Ajá, así es. Y el que lo negaba, pues ¿qué le pasó a Martín, no? Cuando ya tuvo la contienda, pues ya lo estaba buscando la Santa Inquisición y lo ofreció para matarlo, ¿no?
El que estuviera contra el Papa, no, hombre, échenselo, ¿verdad? Entonces, era increíble, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué les cuento todo esto? Glorifiquemos a nuestro Señor porque tuvo a bien guardar su bendita palabra y no dejarla en manos de Satanás, no dejarla, ¿no? En manos de las intenciones de la carne y del mundo, de los hombres, ¿no? A pesar de que parecía que lo estaban logrando porque la tenían oculta, el Señor un día llegó y decidió que saliera la luz. Iluminó a hombres como Martín Lutero y de ahí a los reformadores que fueron valientes y que el Señor los iluminó. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos dice esto? Regreso. No puedes estar con un pie en el mundo y otro en el reino de Dios. Es imposible, ¿no? Es como querer ir esquiando y con los pies así separados, ¿no? Uno acá y otro acá. Va, así son los esquís, pero ¿qué crees? Que si los separas, te caes. O sea, no puedes estar con un pie en un lado y en el otro. Pero ellos y el hombre natural, como les decía, no lo puede distinguir porque no tiene la capacidad, ¿sí? El pecado le quitó la capacidad de conocer las cosas de Dios, ¿sí? El hombre, como les decía, está en un estado pecaminoso, alejado de Dios y lejos de ese conocimiento. Si no es regenerado, le será imposible decidir permanecer con los dos pies bien fundados en el reino de Dios. Y es cuando quiere seguir con sus cosas, con las cosas del mundo y las cosas del Señor, como si las pudieras malabarear, ¿no? Y campechanear como tú creas que te conviene. Y no es así. Por eso Jesús termina diciéndonos en el 21 al 23. Cuando el hombre fuerte, fíjense, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, ¿no? Mientras él esté bien armado, nadie le va a quitar sus cosas. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Y es cuando repite el Señor: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjense qué claridad nos deja el Señor. Nos deja ver con toda claridad que debemos pertenecer solo fieles a un reino. El Señor hace una revelación clara de que Él viene a vencer al reino. Sí, aquí en este reino hay alguien que se ha armado y se ha fortificado y no quiere lo que hablábamos ahorita, ¿no? Nadie va a poder entrar en el reino que ya hicimos ahí en el Vaticano, ¿no? Nosotros tenemos la palabra, nosotros todo. Guardia, ¿no? Nosotros guardamos con celo la palabra. Nadie va a poder. El Señor no se iba a quedar así. Iba a llegar al reino. Satanás creía que tenía la humanidad, ¿no? Ya aplastada. 400 años sin profetas habían pasado. Y el hombre, ¿cómo se sentiría? Imagínense, ya no ha habido profetas, 4 siglos, y no hay quien venga y nos hable. Y llega el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Por eso dice, ¿no? Aunque esté un hombre armado y que se cree en paz porque sus posesiones, lo que ya ganó, lo tiene, pero viene otro más fuerte, que era él, ¿no? Él mismo, el Señor Jesús, llega otro más fuerte y le vence. ¿Quién iba a vencer a Satanás? El Señor Jesús vino a vencerlo. ¿Quién venció a la muerte? El Señor Jesús. Dice, y le quita todas sus armas en que confiaba. Sabemos que Satanás ha haber dicho, ahí se acabó la obra, ¿no? Ya está en la cruz, ya lo vencí. Ajá. Resucita el Señor Jesús al tercer día y todas sus armas, toda la confianza que él tenía, ya le engañé a todos, ya engañé a los fariseos, a los ancianos, ya todos los romanos, todos en confabulación, ya lo llevaron a la cruz injustamente y lo mataron. Y el Señor Jesús al tercer día es removida la piedra y sale. Este hombre más fuerte del que les está hablando otra vez se está revelando a ellos. Soy yo.
¿no? Un hombre más fuerte llegó y lo venció al que confiaba que tenía todo seguro. Y reparte el botín. Yo les voy a repartir todo eso que había creído que estaba bajo su posesión. Es ahora para mis hijos. Es ahora para ustedes. Amén. Eso hizo nuestro Señor. El Señor Jesús venció el reino del príncipe de este mundo. Lo venció. Aunque se creía fuertemente armado, fue vencido al final por el príncipe de paz, por el que en verdad posee el reino sempiterno, no nada más este reino, el que es el rey, el dueño de todo lo que existe, el que aplastó la cabeza a la serpiente, el Mesías, que es profetizado así por Isaías. Fíjense, un hombre más fuerte, van a ver quién es. Isaías 9:6 dice, yo se los leo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esto ya lo había hablado Isaías. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El Dios fuerte, como lo profetizó Isaías, es ese otro que está haciendo el Señor en esta parábola que está mencionándolo. Es ese otro hombre fuerte, más fuerte que el príncipe que estaba aquí en este mundo, que iba a despojar de todos esos bienes que guardaba, que lo iba a vencer. Es él, el que quitará, dice, todas sus armas en que confiaba y repartirá el botín a todos sus herederos, a nosotros, a sus hijos, a los que hemos confiado en él. El Señor Jesús nos muestra que debemos decidirnos a pertenecer solo a un reino. Solo hay dos equipos, yo te diría, amado. Te preguntaría, ¿para cuál juegas? Solo hay dos equipos, ¿eh? No hay, aquí solo hay de 12, así me acuerdo que se los enseñó mi esposa. Y van de cuenta que es un equipo, ¿no? Un partidos de fútbol. ¿En qué equipo quieren jugar? ¿No? Tienen que decidir jugar en un equipo. No hay forma de permanecer en dos reinos, ¿no? O estás con Dios, este es el equipo de Dios, este es el reino, o el de Belcebú, ¿no? No hay forma de que firmes dos contratos, ¿no? Hoy me quiere contratar el Barça y el Real Madrid. Hijo, ¿con cuál me voy? Los dos son bien buenos, ¿no? Con uno te tienes que ir. No puede agarrar a alguien y decir, yo voy a firmar con los dos, ¿no? Y me juego un partido el domingo con uno y me juego un partido el domingo con el otro. Eso no pasa. ¿Están de acuerdo? Tenemos que decidir en cuál vamos a estar. El Señor te dice, o estás conmigo o estás contra mí, ¿eh? Así, sencillo. No puedes estar jugando en el otro diciendo que eres de mi equipo. El que es conmigo, está conmigo, pero el que no está conmigo, contra mí es. ¿Se dan cuenta? Así lo dice el 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, me esparrama. O sea, es lo que les decía a mi esposa. ¿Con quién quieren estar? ¿Con el equipo que va a perder? ¿Con el que va a ganar? Entonces, no, pues con el que va a ganar, ¿no? ¿Quién puede decir, no, yo quiero con el que pierde? Pues no, yo quiero con los que van a ser arrojados al abismo. A mí me gusta y estar quemándome toda la vida, ¿no? Pero sabemos que hay quienes están cegados como estos, pues que siguen, que creen, ¿no? Estar en el reino, como yo les decía, pero tienen un pie en el otro y van a terminar resbalando hacia el otro. ¿Sí? El que no es íntegro y sin doblez, o sea, el que no es de una sola pieza, ¿qué creen? Es un tibio, ¿no? O sea, el que dice, yo estoy acá y acá, vivo, digo ser cristiano, pero vivo como el mundo, pues eres tibio. ¿Y qué va a pasar con los tibios, amados? Dios los vomitará de su boca. O sea, esos no tienen cabida para nada en el reino. ¿Sí? El que diga, yo soy Señor, yo iba el domingo, cada domingo estaba. Sí, pero cada de lunes a sábado, ¿cómo vivías? ¿No?
No, pero déjame entrar. No, te vomitaré de mi boca. Fuera, fuera, no eres de aquí. Amados, es bien importante este mensaje. El que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. O estás con Él o no. El Señor nos manda a ser íntegros y sin doblez. ¿A qué me refiero sin doblez? No puedes agarrar. Si eres íntegro, eres una sola pieza. No puedes decir, bueno, aquí soy de una manera y acá de otra, ¿no? Mi doblez. Acá le hago un doblecito y me comporto de esta forma. No hay forma. Eso no puede ser. El Señor demanda completamente de nosotros integridad. O estás conmigo o eres contra mí. No hay dos formas de ser. No hay cómo estar con los dos pies. No hay forma de ser sin doblez. Debemos de ser íntegros completamente. Lo que decimos, lo que hemos creído, así vivimos. Si no, pues entonces somos tibios. ¿Sí, hermano? Señor, no sean santos porque yo soy santo. No hay de otro. Definitivo, no hay de otra. Si yo soy santo, ustedes deben ser santos. Y lo dijimos al principio, porque sin santidad, pues nadie verá a Dios, no es posible. Lo que decía usted, hermano, ¿cómo va a llegar? Voy a llegar. Ayer me puse una guarapeta, insulté a mi esposa, hice de todo y me caigo y me resbalo en la regadera. Mi cita con el Señor. ¿Y a poco voy a llegar? ¡Ay! Ya estoy en el cielo. Sí, perdón. No puedes llegar aquí, no vivías en santidad. Yo soy santo, dice el Señor, ¿no? Santo, santo, santo. Se oyen las alabanzas de los ángeles en Apocalipsis, ¿no? Así se va a escuchar. Él es santo, santo, 3 veces santo, o sea, santísimo, que no puede convivir con el pecado. Por eso debemos de ser íntegros y sin doblez, decidirnos a participar y vivir en un solo reino. No podemos vivir sirviendo a dos reinos. No hay espacio para los hipócritas que dicen estar con Dios un día y otro están con Belcebú. No hay espacio para que el que con la boca dice ser cristiano y sus actos son de un hijo de Satanás. No hay espacio ahí. El Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estamos recogiendo con Él, todo se nos irá como el agua. Así, se desparramará. Todo y no va a permanecer. Sí. Todas esas obras que creemos que permanecerán, ¿qué crees? Al ser pasadas por fuego, se consumirán. Pero todo lo que hagas estando con Él, viviendo con Él, permanecerá. Las cosas del mundo son, pero las cosas del reino de Dios, ¿qué creen? Eternas son. Eso, grábenselo. Las cosas del mundo son, que tu corazón no esté puesto en nada del mundo, pero las cosas del reino de Dios, eternas son. No hay manera de que el que recoge con Dios se le pierda algo, es lo que les está diciendo. El que esté conmigo, no se le pierde nada. No se le desparrama nada. El que no está con el Señor, todo se le desparrama. Al principio mi esposa les hablaba, ¿no? De compartir el Evangelio. ¿Qué creen? Esas son las cosas que no se perderán. Cuando lleguemos allá arriba, por más que hayamos hecho cosas aquí, riquezas, nos hayamos esforzado, nada va a estar ahí. Delante del Señor va a decir, ¿cómo estás? Bienvenido, pero pues no lo vamos a llevar cargando maletas, chequeras, coches, nada. Lo único, incluso, oye, yo procreé 10 hijos, ¿dónde están? Pues no todos están, ¿no? No porque los hayas procreado quiere decir que se hayan salvado. Estarán los que en verdad recibieron la palabra. Aquí están tus buenas obras. Están, mira, te presento a todos aquellos a los que les compartiste el Evangelio. Aquí están. Gloria a Dios, ¿no? Buen siervo.
siervo bueno y fiel, pasa a la presencia de tu Señor. Pero, Señor, ¿dónde están tus discípulos? Ay, ¿no? ¿Qué hiciste con el talento? Lo escondí, ¿no? Pero si tú sabías, ¿quién te había salvado? ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató? ¿Por qué lo enterraste? El evangelio era para que lo hablaras, para que lo dijeras, para que a todos le hablaras y hablaras. No, pues es que lo enterré porque sé que tú eres de un Señor que cosecha donde no siembra, eres duro. Y me ibas a explicar, pues tenías razón. Si soy así, al fuego, siervo malo y negligente. Y qué duro, en verdad. Debemos de estar en el reino y en las cosas del reino y en verdad llegar y presentar las cosas eternas delante del Señor. No lo que se va a perder, lo que todos sabemos y se los he dicho. Se van a pasar las obras por fuego y lo que es paja va a arder y se quema. Pero las cosas en verdad que son eternas prevalecerán. ¿Se dan cuenta? Así debemos de mantenernos con Él y no contra Él, siendo íntegros, jugando de un solo lado, como les decíamos, no de dos. ¿Qué eliges? Como a los niños se los va a preguntar. ¿El lado del vencedor o del que ya perdió desde antes de la fundación del que ya fue arrojado desde antes de que fuera creado el hombre? Ya sabemos que ese es el perdedor. No estemos del lado del equipo perdedor. Estemos en el lado del único vencedor, que es nuestro Señor Jesús. Glorifica a Dios con una vida íntegra y siendo obediencia. Dios te bendice. Levántate y vamos a